¿Sabías que el calendario de Adviento no siempre estuvo repleto de chocolates, juguetes o incluso cervezas? Su historia, que hoy en día se remonta a más de 100 años, está llena de tradición, ingenio y un toque de marketing que lo transformó en el fenómeno global que hoy conocemos. Pero ¿de dónde viene esta curiosa costumbre navideña? ¿Por qué tiene 24 días y no más? ¿Cómo pasó de ser un símbolo religioso a un producto tan versátil que incluye desde dulces hasta cosméticos? Quédate porque hoy te sorprenderé con datos que quizás nunca imaginaste sobre este entrañable ritual de diciembre. Para entender el calendario, primero tenemos que hablar del Adviento. ¿Qué significa esta palabra tan especial? Bueno, viene del latín adventus, que quiere decir llegada o venida. En el calendario litúrgico cristiano marca las semanas previas a la Navidad, un tiempo de preparación y reflexión. El Adviento comienza 4 domingos antes del 25 de diciembre. Es una cuenta atrás simbólica para celebrar el nacimiento de Jesucristo y originalmente estaba llena de tradiciones espirituales como rezos, ayunos y encender velas en las iglesias. En la Edad Media, los cristianos de Europa dieron formas creativas para marcar estos días. Algunas familias encendían una vela diaria y en Alemania las más devotas dibujaban líneas en las paredes de sus casas, tachándolas cada día, la versión primitiva de los calendarios que hoy conocemos. Ahora sí, entremos en materia. El primer calendario de Adviento, tal como lo conocemos hoy, nació en Alemania en el siglo XIX. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En 1908, un impresor llamado Gerhard Lahr creó el primer calendario impreso por su inspiración. En su infancia, su madre solía darle una pequeña galleta cada día durante el Adviento, y él quiso replicar esta experiencia para otras familias. Pero ¿cómo era el diseño antes? Nada de chocolates ni juguetes, solo con ventanitas con imágenes religiosas y versículos bíblicos detrás de cada una. Eran herramientas espirituales más que de entretenimiento. Desafortunadamente, durante la Segunda Guerra Mundial, la producción de calendarios se detuvo debido a la escasez de materiales. Pero después de la guerra volvieron con mucha fuerza y esta vez con un enfoque más comercial. Con el tiempo, el calendario de Adviento fue evolucionando. Durante la década de 1950 empezaron a incluirse chocolates detrás de las ventanillas, haciéndolos irresistibles para los niños. ¿Y cómo pasó de ser una tradición alemana a una costumbre global? Gracias a la industria del entretenimiento y la globalización, grandes marcas como Lego, Barbie y hasta marcas de lujo como Dior se unieron a esta tendencia. Hoy en día puedes encontrar calendarios para todos los gustos, con maquillajes, cervezas, té e incluso productos para mascotas. Es una prueba de que como una tradición religiosa se ha adaptado al mercado contemporáneo. Un dato interesante son los calendarios que llegaron al Palacio de Buckingham en los años 50. La reina Isabel II recibió uno como obsequio y esto ayudó a popularizarlo en el Reino Unido. Y aquí tienen los más así como populares, son bastante los de Kinder. Y bueno, obviamente para los niños, este por ejemplo vale 13,99 €, este vale 21,99 €. Wow. Aunque el calendario de Adviento ha cambiado mucho desde sus humildes inicios, sigue siendo un símbolo de la cuenta atrás hacia la Navidad. Para algunos es una tradición espiritual, para otros una oportunidad para disfrutar pequeños placeres diarios. De hecho, en los últimos años ha habido un regreso a lo artesanal. Muchas familias prefieren hacer sus propios calendarios llenándolos con actividades especiales, mensajes de amor o pequeñas sorpresas personalizadas. Vengo a mostrarles lo que es mi calendario de Adviento y por qué decidí hacerlo yo. Pues quiero darle a mi hijo lo que son bonitos recuerdos acerca de la Navidad y buscando ideas pues me encontré esta idea súper bonita del calendario de Adviento. ¿Por qué decidí hacerlo yo? Porque buscando opciones y todo vi que eran bastante costosas, algunas no eran tan bonitas. También están los calendarios comerciales, pero están llenos de dulces, de chocolate, de juguetes que no me parecen como, o sea, no cumplen la función de que él
capture bonitos recuerdos, ¿verdad? Acerca de Navidad. Me parece que las actividades ya son mejores. En cada bolsita puse un papelito con una actividad en cada día. En otros voy a agregar, están unos recuerditos, juguetitos o cosas que a él le gustan mucho. Algunas actividades en familia, otras solo para él, pero siempre compartiendo con él para que él pueda tener esos bonitos recuerdos. Y decidí ponerle 24 días para Navidad y no calendario de Adviento porque me parecía demasiado aburrido y quería que fuera algo un poco más divertido. Bueno, espero les haya gustado y puedan animarse a hacerlo ustedes también. Al final, lo importante no es qué hay detrás de cada ventanilla, sino el tiempo que compartimos con quienes queremos, recordando el verdadero significado de la Navidad, la esperanza, la generosidad y la unión. El calendario de Adviento moderno generalmente cuenta con 24 días, abarcando del 1 al 24 de diciembre como una forma de hacer más sencilla y universal la cuenta regresiva hacia la Navidad. Sin embargo, esta versión estándar es una simplificación de la tradición original del siglo XIX en Alemania, cuando el periodo de Adviento seguía el calendario litúrgico y comenzaba desde el primer domingo de Adviento, una fecha variable entre finales de noviembre y principios de diciembre. Aunque hoy en día predominan los calendarios con 24 días, hay versiones que adaptan el concepto. Por ejemplo, hay familias religiosas que aún crean calendarios más extensos para abarcar todo el periodo litúrgico del Adviento. Este formato estándar en 24 días es el más comercialmente difundido, especialmente porque facilita la producción y el uso en culturas que celebran la Navidad de forma secular. Este viene con todos los productos de Nutella. ¿Y este? Y este Viene con chocolate, ¿no? Este todo es chocolate. Este también creo que es todo chocolate. Espérate, ¿y por atrás qué dice? Ah, pero mira qué bonito cuando se abre. Y ahora que conoces la fascinante historia del calendario de Adviento, cuéntame, ¿tú tienes uno este año? ¿Qué sueles encontrar detrás de estas ventanillas? Déjalo en los comentarios. Y si te animas a crear uno personalizado, ese es el momento perfecto para empezar. No olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte para más historias fascinantes. Felices fiestas y que este Adviento esté lleno de magia.